Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estamos muy cerca de mi jardín, se escuchan por ahí los queltehues aquí en el sector precordillerano de la ciudad. Estoy atrincherado en un rincón de mi biblioteca y he intentado comunicarme a veces infructuosamente con otro jardín, los jardines del Palacio Pereira, para saber qué ocurre. Parece que en los jardines del Palacio Pereira ocurren cosas más interesantes que las que los ciudadanos recibimos a veces a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. Y si bien no está en el jardín del Palacio Pereira, está en un lugar cerca de ese jardín, de esos jardines, y le agradecemos que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros. Tiene por lo demás la obligación, porque voté por él, lo promoví, por lo tanto es mi constituyente, y ahora como tenemos el poder, el pueblo tiene el poder, así que lo tengo obligado ahí encerrado en una especie como de privado. Es Patricio Fernández, convencional de la Constitución. Qué gusto, Patricio, de tenerte aquí en el jardín. Un gusto, Cristian, de conversar contigo. Mira, yo iba saliendo del jardín, que en realidad el jardín en el que todo acontece no es el del Palacio Pereira, son los jardines del Congreso. Los jardines del Congreso. El Palacio Pereira como que no ha funcado nunca, no se ha usado verdaderamente. Todo lo que conocemos acontece en el ex Congreso Nacional. ¿Y eso, desde el punto de vista simbólico, tiene alguna resonancia para ti, el hecho de que lo que verdaderamente importante ocurra ahí en el Congreso? Bueno, montones. A mí me encanta ver el entorno republicano en el que esto acontece, saber que es en un edificio que fue reconstruido el año 1895, poco después de una guerra civil, que vivió un golpe de Estado que lo clausuró para siempre, y en el que nosotros volvemos aquí a intentar construir una democracia en medio de las pinturas de Fray Pedro Subercaseaux, de Sommerscale, en medio de unas columnas corintias impresionantes, en medio de unas especies de unas dianas que están en los jardines, sí, por cierto, de las campanas de la iglesia de la Compañía. O sea, a mí me remite a que estamos formando parte de un capítulo de la historia de Chile. Patricio, dijiste que de construir la democracia significa que tenemos una democracia incompleta, no construida totalmente, y que hay que construirla o reconstruirla. Yo creo que la democracia se construye siempre. Nunca se termina de construir. Nunca se está tomando suficientemente en consideración a otros. Nunca se está terminando de descubrir a esos otros a los que hay que incorporar en el diálogo. Y de alguna manera creo que en eso estamos, porque fíjate que lo primero que te podría decir ahora que cumplimos un mes es que, en primer lugar, yo que soy curioso, digamos, nunca me había tocado estar en una reunión tan representativa de Chile, donde tú ves de verdad todas las clases sociales, donde ves de verdad todas las culturas originarias, donde está el territorio representado a lo largo y ancho, donde los homosexuales andan con mascarillas que muestran que lo son, donde hay una diversidad de saberes muy sorprendente, y donde, créeme lo que te voy a decir, porque es de las cosas que veo más escondida y menos reconocida acá, donde hay una cantidad de inteligencia y de preparación impresionante. El mundo que yo habito adentro de la Convención Constituyente es posiblemente, en general, el mundo más inteligente y sofisticado que me ha tocado. Y he de decir que he habitado mundos inteligentes y sofisticados, ¿no? Oye, interesante y es un aire de esperanza y digamos, de un sello positivo que estás transmitiéndonos, porque, claro,
para muchos ciudadanos que estamos afuera, el comienzo, la instalación, el primer paso parecía más una catarsis, una especie, claro, que a lo mejor era una catarsis innecesaria, pero mucha declaraciones innecesarias, funa innecesaria, un cierto desorden, y en un momento parecía que la convención se estaba pareciendo mucho al Parlamento, pero pareciera que ahora está tomando otro rumbo, y tal vez lo que se conozca, estamos mediados por las redes sociales y los medios de comunicación, obviamente, y por eso es que es tan importante ¿cómo se llama?, la información que tú nos das. Pareciera que esto está tomando un rumbo como el que esperábamos, digamos, en el comienzo. Mira, a ver, confundamos varios de los ingredientes que tú metes acá. Yo, si te soy franco, a mí nunca me impresionó el desorden del comienzo, porque estaba preparado para ese desorden y más. Ahora, dicho eso, por cierto que partió muy desordenado, porque este mundo que se reúne acá, quizás lo primero que hace es presentarse esos que no han sido vistos. O sea, aquí hay un mundo que yo le he llamado los performáticos, que son esos que parecen presentarse por el gesto, y que sus palabras incluso son acción, no son reflexión, son acción. Ese mundo está principalmente, te diría que son principalmente los hijos de la Plaza Dignidad, que no es un grupo tan grande, que son representantes de esa manifestación social. Están ahí porque se hicieron conocidos en ese escenario, están ahí porque ellos los votaron, están ahí a nombre de ellos, por lo tanto, están ahí a nombre de una acción que, entre otras cosas, esto me ha sorprendido, en no poco generó un lugar de pertenencia, de reconocimiento muy particular. El Pelao Bade, ponte tú, es un personaje que, si tú lo ves, pareces creer estar, digamos, ante un sátrapa, no sé, una cosa que te atemoriza, y tú conversas con él y es un pan de Dios, digamos. Es una persona encantadora, y en este camino que llevamos recorrido nos hemos ido conociendo y hemos ido pasando de lo performático al verbo. Ya, oye, pero lo performático ya lo habíamos visto harto también en el Parlamento, o sea, Pamela Giles representaba un poco también lo performático, sí. Entonces hay performatismo y performatismo, ¿no? Claro, pero Pamela Giles es, por así decirlo, en este sentido, una gestualidad, ¿cómo le vamos a llamar? Digamos, manierista. O sea, Pamela Giles no es hija de la calle, pinta a la manera de la calle, por ella, en ese sentido manierista, digamos. Sí. Acá, en cambio, están los que eran protagonistas en la calle, que ahí se constituyeron. Es un grupo chico, porque lo otro que es bien importante considerar en esto es que somos 155 y demasiadas veces se toma una pequeña parte por el todo. Esto ha sucedido ya demasiadas veces. La misma lista del pueblo, tiene un corazón que son estos performáticos, que son un grupo no muy grande, 5, 6, que provienen un poco de la órbita de Plaza Dignidad. El resto son básicamente causas locales de regiones, defensores de los humedales, defensores del agua, defensores de glaciares, defensores de causas locales. Eso todavía se están recién conociendo con el resto de los de la lista del pueblo. O sea, aquí todavía estamos en un proceso muy vivo, donde no solo nos estamos conociendo los de las distintas listas, sino que al interior de las listas se están conociendo muchos. Oye, ya han habido por lo menos dos no sé si disidentes, 2 miembros de la lista del pueblo que han renunciado a la lista del pueblo. Molesta, no sé si con las declaraciones, la actitud y las acciones de esa lista. ¿Qué te parecen esas salidas? Una que habló de que la convención no podía reproducir la ley del talión, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la Vidal, la convencional sí. Vidal. Sí. Había otra que renunció antes, la constituyente Justinanovich, algo así. Esa fue por otros motivos. Pero fíjate que esto es, a ver, este es un mundo al que hay que abrirse con curiosidad, porque si algo aquí se rompió, y en ese sentido es que aquí hay cosas que repiten los parlamentarios y otras que lo rompen. Lo repiten, para sorpresa no feliz mía, el que parece que los hombres nos agrupamos en bancadas. Políticamente parece que el ser humano tiende al bloque. Y eso a mí me parece algo que permanentemente combato. Pero
al mismo tiempo que se van al bloque, los que llegan en bloque también porque buscan un refugio, porque nadie quiere estar solo, empiezan a conocer otros bloques y a otros que andan en otros lados, y se va de alguna manera esto disgregando. Yo fui elegido, por ejemplo, para dirigir la Comisión de Comunicaciones, con votos desde Teresa Marinovich hasta votos de Bea Sánchez, y lo dirijo con una niña que se llama Loreto Vallejo, que es de la lista del pueblo, y que ella me ordena la cabeza, y que somos una muy buena dupla trabajando, y con la que nunca he tenido un problema, y que a veces me calma cuando yo me empiezo a molestar con la Teresa Marinovich, porque está diciendo algo. O sea, o sea, convengamos. Oye, que pero aquí... así como te sorprendes con la lista del pueblo, porque eso uno ya, desde la sensibilidad uno es más fácil, pero también estarás dispuesto a sorprenderte con alguna derecha por la cual uno ha sentido a veces visceral rechazo, ¿no? ¿Estás abierto a sorprender? Es que no solo, en eso no solo me sorprendo, en la derecha aquí hay dos mundos, y en todos los mundos, dicho sea de paso, siempre hay donde sorprenderse, pero hay uno que es más la UDI, donde hay algunos que son muy cerrados, que ya yo creo que hacen la apuesta de que esto fracase, y de alguna manera preferirían encontrar que las cosas van más mal de lo que van, porque te aseguro que tú hoy día le preguntas a ellos y ninguno te podría decir honestamente que considera que la convención avanza mal. Y hay otro pedazo de la derecha, que son más los provenientes de las listas de RN y Evópoli, que están traspasando las fronteras de manera permanente, que están incorporándose a las problemáticas que se tratan, que quieren participar de la construcción de esta convención, y que están optimistas, muchos de ellos, y que están entusiasmados. O sea, no hagamos maquetas de esto. Yo te diría que hay dos grupos que luchan por su identidad más que por la construcción común. La UDI y el PC. Que son dos partidos leninistas, pues. ¿Y para qué estamos? Que son dos partidos leninistas. Oye, Patricio, pero ¿hay realmente la posibilidad de que se permeen? Porque en un comienzo parecieron todos votar como buenos alumnos muy disciplinados en estos bloques, en cosas que se cocinaron. Ahí sí que hubo cocina, todos se pusieron de acuerdo, uno lo veía de afuera, digamos, el ciudadano común y corriente, votaban todos por esto, después votaban en la segunda vuelta por esto, eran muy pocos los que cruzaban la línea o se arriesgaban, que me llamó la atención en algunos casos. ¿Ahora se está dando más eso? ¿Crees tú que se va a dar o vamos a volver a los bloques y el Frente Amplio, las peleas del PC con el Frente Amplio? A ver, ¿cuáles son las lógicas? Hay un mix. Los bloques no desaparecen. Esa es la fantasía que yo todo el tiempo he tenido y que leía el otro día en el libro El pez en el agua de Vargas Llosa, como él había constatado que habían cosas que por mucho que uno deseara, él había constatado que eran propias de la política, parece que no había caso. Yo estoy constatando un poco lo mismo. Hay el que la gente vota más en grupos y que se agrupa, etcétera, parece que es muy propio, digamos, de esto. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el día martes tuvimos dos votaciones. Se votaron a propuesta de la mesa los miembros del Consejo Externo de Asignaciones y propusieron unos nombres. El 90% votó a favor. Y después la Comisión de Ética propuso unos modos de comportamiento extraídos del Congreso por mientras se diseña el código de ética propiamente para lo que viene después. Y de los 155 votamos 154 a favor. Y de la misma manera, cuando ese día los distintos encargados de comisiones dimos cuenta de lo que habíamos hecho, salvo la de derechos humanos, que justo en ese momento estaba en un litigio, todos los otros hablamos del buen ambiente que había al interior de las comisiones. Todos los otros hablamos de cómo se estaba deliberando y pensando en común y no riñendo y discutiendo de manera, digamos, afiebrada. ¿Qué tontería aparece desde afuera? No sé si delirio, pero qué tontería la de poner a Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos. A ver, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Es absurdo. Y yo me rompo la cabeza. De dispararse no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cuál es la interpretación? No, sinceramente no lo entiendo. No sé si es un gustito que se dio el mismo almirante, quien dicho sea de paso, actúa con modales muy agradables. Sí. Quien dicho sea de paso, el otro día hablaba con Roberto Celedón, abogado de Derechos Humanos, que está a cargo de es uno de los coordinadores de esa comisión, y me hablaba de lo agradable que le resultaba el almirante Arancibia, de sus buenos modales,
de la buena disposición, pero no sé por qué optaron por esto. Fíjate que no lo termino de entender yo tampoco, es raro. Oye, Patricio, hoy día recibí unas cosas que está mandando Agustín Esquella, seguramente tú has mandado, pero a mí no me has mandado ninguna, a uno de tus votantes. Oye, Agustín Esquella manda de repente unos videitos en que va informando lo que va haciendo. Y una de las cosas que me pareció interesante es que él dice que la tarea de la convención es preocuparse no de la contingencia, sino del futuro, es decir, de la constitución que se va a hacer. ¿De qué manera la contingencia ha afectado a la convención y qué se puede hacer para protegerla de lo invasivo de la contingencia? Que según Esquella deberá preocuparse el Ejecutivo, el Legislativo y todo el resto de los poderes. Y déjame agregarte que ese párrafo de Agustín lo hace para defender a Elisa Loncón. Cuando se está acusando a Elisa Loncón por la declaración en una entrevista que dice que ella no es Mandela, y que todo esto se leyó de una manera altisonante y malintencionada, como que ella no está en contra de la violencia, cuando lo que está diciendo Elisa Loncón en ese párrafo es que ella, y a continuación desarrolla la idea que aquí repite Agustín, lo que está diciendo ella es que primero ella no es presidenta de Chile como Mandela lo era de Sudáfrica, y que ella no tiene su estatura como para decir eso, y que de eso se tienen que encargar los poderes constituidos. Y a continuación ella dice lo que aquí repite Agustín Esquella. A continuación la Elisa Loncón, presidenta de la convención, lo que dice es: nuestra tarea no es la contingencia, nuestra tarea es preocuparnos justamente del futuro. Yo creo que el tema de la contingencia mezclada con esto que nuestro reto es efectivamente el futuro, va a ser ineludible, y ojalá, y algunos nos dedicaremos a eso, de alejarla lo más posible, porque nuestro reto no es darle respuesta inmediata a los problemas inmediatos, sino que es diseñar una ruta respecto de la cual los futuros poderes constituidos además irán aplicándola de la manera más concreta. Ojalá consigamos abstraernos lo más posible de eso, pero sabemos que no es así. En todo caso, no es malo, convengamos que hay algunos hechos de la contingencia que nos han salvado de algunas circunstancias que pudimos vivir en la convención. Yo creo que es bueno que le haya ganado Boric a Jadwe, por ejemplo, para el desarrollo de la convención. Oye, Patricio, tú hablaste en un artículo en El Mostrador de que se estaba gestando un nuevo mapa político. Quisiera que fueras un poquito más específico. ¿Cuál es este mapa político que tú vislumbras? Mira, no te voy a, para no llegar al final, porque para no hacer futurismo, digamos lo que uno está viendo hoy. Lo que uno está viendo hoy es que adentro de la convención no hay concertación, no existe la concertación. Hay un demócrata cristiano, hay un par de PPD, nadie sabe además ni quiénes son en tanto PPD, ¿ya? Hay uno del partido, un representante del Partido Radical. Es el único grupo que permanece son los socialistas, con puros jóvenes, ningún rostro conocido, nada parecido a alguien que te diga algo del pasado. La lista está convirtiéndose, creo yo, en un eje significativo, pero que todavía no lo aprende a liderar el Frente Amplio. El cauce central de la convención estaría compuesto por los socialistas, el Frente Amplio, los independientes no neutrales. Los independientes no neutrales, así como la lista del pueblo, son un grupo de independientes que a su vez se están conociendo. De ahí también han habido algunos que se han fugado. Miguel Ángel Boto en algún momento como que es medio que se fue, pero de pronto vuelven. Hay un liberal que llegó de mi misma lista, que se ha hecho muy amigo y muy cercano a los independientes no neutrales. Y por otra parte está la lista del pueblo, los movimientos sociales y el PC. Convengamos que todos estos mundos que estamos hablando no se parecen a las estructuras parlamentarias de los últimos 30 años, digamos. Están bastante más, hay otras órbitas. ¿Cómo se aglutine esto? No sabemos, pero ¿qué es lo que sí podemos decir que ya está pasando? El PC aquí adentro se ha distanciado del Frente Amplio. Y en la derecha, la UDI se ha distanciado de este mundo más liberal de Evópoli y RN. Y en este nuevo centro están unos movimientos y unos mundos que no tienen nombres partidarios todavía. Por lo tanto, hay un movimiento, digamos. Oye, y tú afirmaste que el Frente Amplio aún no aprende a liderar, se acabó el tiempo de las coqueterías.
su obligación es generar gobernabilidad, sí, porque el Frente Amplio es un poquito caprichoso, cambiante, anímico. A ver, ¿qué pasa con el Frente Amplio? Y coqueto ¿en qué sentido? Coqueto en el sentido de que quiere gustar y le quiere gustar a los chorifly. Entonces... Sí, bueno, hay una cosa muy obsesiva de caer bien, que incluso uno lo ve en Boric, por el cual yo tengo harto respeto, pero de caer bien, de ser querido. Y yo creo que eso es un defecto, porque... Bueno, o un estado de desarrollo. Yo por lo menos lo viví hasta tarde, no sé tú, pero pues yo pasé una larguísima juventud hasta convertirme en lolosaurio, queriendo que me quisieran los que parece que no me iban a querer. Claro, y hay un momento en el que yo creo que es un paso de madurez, digamos, en que tú dices, mira, este compadre no me quiere nomás, y parece que no me quiere y no le gusto, claro. Y no tengo nada que hacer, no le gusto, no significa eso que yo lo voy a odiar, pero no le gusto, ergo no es mi cómplice, no es mi socio en esto. Yo creo que el Frente Amplio está en ese proceso, y el Frente Amplio está teniendo que generar gobernabilidad. Tiene una posibilidad muy cierta de tener la presidencia de la República, y eso no es chacota, porque para cualquier persona bien intencionada, eso te pone sobre los hombros la responsabilidad de muchos millones de seres humanos. Y esa responsabilidad yo creo que alguien como Gabriel Boric la siente, la conoce y auténticamente la representa, y así también muchos de quienes son parte del Frente Amplio en la convención. Oye, Patricio, tú dijiste, hay sectores a los que les cuesta que un mapuche decida igual que él, es una afirmación fuerte. ¿Están así? ¿Hay un racismo en constituyentes? ¿En quiénes? ¿En cuáles? ¿Una especie de desprecio? ¿Tú tienes alguna duda, Cristian? Seamos honestos, digamos, porque yo te estoy hablando con esto de un mundo que conozco. ¿Tú tienes alguna duda que hay un mundo de la alta burguesía chilena, mejor representada por la derecha que por otros partidos, pero que también está en otros sectores políticos, a quienes les cuesta de verdad, y que por eso encuentran que la convención es un circo, porque les cuesta de verdad aceptar y entender que hay otra gente a la que solo han conocido sirviéndolos a ellos mismos, que estén decidiendo en igualdad de condiciones a ellos? ¿Tú crees que eso no es así? No, que de pronto... No lo dudo, pero la pregunta que te hago yo es si dentro de la convención particularmente hay convencionales que han mostrado, que han mostrado los hechos, digamos... es que no le quiero poner más de la cuenta, pero lo que sí te digo es que yo compadezco a la Marcela Cubillo, efectivamente, porque me imagino lo difícil que será en su cabeza a alguien que además pensó que podía llegar acá con un tercio, de manera que su dureza y esa oposición tenaz iba a tener efecto, y que hoy día no lo tiene. Para ella ver que la Elisa Loncón, ver que unos compadres que se visten de Pikachu, un personaje que aparece disfrazado de dinosaurio, una persona que toda esa gente, ¿tú crees que ella es capaz de ver debajo de ese disfraz alguien que piensa con la misma sofisticación o más que ella, que tiene una formación que puede llevar adelante ideas iguales o mejores que las de ella? Yo creo que le cuesta mucho. Yo creo que hay gente que le cuesta mucho reconocer que en esta mega diversidad que estamos viendo allá adentro hay talento, hay inteligencia, hay profesionalismo, hay nuevas maneras de ver el mundo, tanto o más preparadas que las de ellos, y que votan en igualdad de condiciones. Yo no tengo duda de que ese es un ejercicio muy difícil, como lo fue para los nobles de Versalles, ver que de pronto unos plebeyos tomaban el poder. No tengo duda que es difícil. Además que creo, los compadezco, porque no lo digo con desprecio, lo digo con cierta conmiseración. Sí. Creo que les está costando entender y van a tener que entender. Ya, pero sin el tercio de la derecha parece casi irrelevante o bastante como disminuida, por decirlo menos. Uno ve una derecha bastante disminuida desde afuera, bastante irrelevante en algunos momentos, en ciertas decisiones que hay que tomar. No sé si en otras de las comisiones tal vez no esté siendo así. Y ahí está el riesgo, y lo hemos conversado, creo, no existe el riesgo de pasarle por la planadora por encima a la derecha, aunque habría que hablar de las derechas a esta altura y de las izquierdas. Hubo una votación, en mi parecer, la más importante que ha habido desde que comenzó la convención, que fue cuando votamos el modo de elegir a las nuevas vicepresidencias. Ahí estuvo concretamente la discusión de lo que tú estás diciendo. Y lo que ganó fue el sistema de patrocinio,
Y bajo ese sistema de patrocinio, todas las minorías quedaban representadas. Y lo que estaba detrás de esa voluntad era la voluntad justamente de deliberar y de pensar en conjunto con otros y no de imponer. Ahora, había un porcentaje no pequeño que quería la lógica simplemente de la elección por mayorías, con la que si cada una de esas vicepresidencias se hubiera elegido por separado, se podían repetir una misma mayoría siempre y dejarla fuera. Yo soy el primero que cree que no se puede jugar un juego de cartas sin todas las cartas del naipe. Y si el día de mañana a mí alguien me dijera que de esta convención se va a la derecha, deja de participar y se queda solamente representada una izquierda, eso se llama el comienzo del chavismo y yo no me demoraría mucho en mandarme a cambiar, porque tengo la impresión de que eso sería la construcción de algo muy indeseable. Oye, Patricio, se habló mucho de la cocinería, esa es la palabra, la cocinería, pero es indudable que en toda convención, en todo parlamento, es inevitable, por muy transparente, porque la convención es transparente, tú tienes que siempre cuán transparente es de verdad, hay como una utopía de la transparencia total, ¿no es cierto? Pero cocinería hay, o sea, cocina en el sentido de encuentro, conversación, en el pasillo, eso existe. Sin embargo, ha sido bastante castigada esa idea de que se converse fuera de cámara, por decirlo así, o lejos de la selfie, o lejos de... ¿Cómo se ha dado eso? Mira, la única versión que uno podría aceptar de la cocina, para que no sea una tontería, digamos, es entender que se vuelve despreciable cuando unos personajes que no tienen representación acuerdan en secreto de espalda a una gigantesca mayoría. Eso sería una cocina despreciable. Claro. Ahora, la política es en esencia cocinar. O sea, es la más sofisticada y por esencia, y si a uno le interesa este tema cultural y literariamente, es porque es una cocina más compleja que la de los ángeles y la de cualquier divinidad, digamos. Ahora, esto se da acá de una manera bien bonita, porque es interesante, porque son grupos que se reúnen en distintas partes del jardín. Tú estás en tu jardín, sí, claro. y en tu jardín se escuchan unos pájaros, en este jardín se escuchan otros pájaros, otros murmuran otros pájaros, y esos otros pájaros se transmiten cosas de lado a lado, digamos. A mí me gusta mucho ir de nido, ir paseando por los distintos nidos en los que me dan pase y ayudar de pronto también a que esas músicas dialoguen, o al menos meterle a cada una de esas músicas algún bicho para, no sé, pues para mutarla. Todo eso está pasando. Pasa en medio de relaciones personales que se generan, pasan en grupos que viene uno en representación de no sé cuánto y dice yo te consigo 10 votos para esto, hacemos no sé cuánto para esto. Ese fue todo un primer rato. Ahora, ese fue el tiempo en el que esto se estaba estructurando, muy básicamente. Ahora estamos en el tiempo de las comisiones. Y por lo tanto no hay cocina en este momento. En este momento hay comisiones de trabajo. Y esto es muy, muy interesante, Cristiana, porque en esas comisiones de trabajo empiezan a ser, más que en ninguna otra situación, el sentido de cuerpo. O sea, los que están trabajando en el reglamento tienen que sacar adelante un reglamento y entregárselo al Pleno. Los que estamos en las comunicaciones tenemos que sacar adelante una tarea. Claro, y esa tarea... Esto es como en el colegio, cuando uno formaba grupo y hay que trabajar en equipo, y entregar la conclusión. Al comienzo había un despelote, pero finalmente sí llegaba. ¿Ah? Y a veces te puede tocar en el grupo un compadre que te cae como la reverenda. Digamos. Claro. Te puede tocar el zorrón, no te puede tocar el... ¿ah? Bueno, tal cual. Acá la comisión en la que yo estoy es bien divertida al respecto, pero en fin. Y la verdad es que se funciona. Fíjate que ayer, al final de la convención, se produjo una discusión porque la Tere Marino mandó un Twitter. ¿Y sabes cuál fue mi sensación? Que había roto, que lo que había ahí era más que una discusión política, se produjo una cierta pena, como que nos cagó, como que estábamos en una cosa y de repente metió un pelo hediondo en la sopa, porque ella sabía que lo que estaba haciendo no era bueno. Ella sabía que lo que estábamos todos en conjunto queriendo llevar adelante era justo lo contrario de lo que hizo ahí, que era intentar transmitir limpiamente, honestamente, transparentemente lo que pasaba en la convención, en lugar de meterle petardo o meterle fuegos artificiales, como tú quieras,
más allá de lo que de verdad se merecía. Y yo creo que eso es bonito, eso es interesante. Oye, ¿hay una conciencia mayor desde el comienzo o un rechazo unánime a las funas, a estas primeras funas que no fueron tantas tal vez, pero que fueron las que más se visibilizaron? ¿Hay una conciencia, un rechazo de eso? O sea, digamos, se aleja el fantasma de la convención rodeada, del asalto al Capitolio, de la funa, los que piensan distinto, cuando se llega a votar los temas más importantes. ¿Cómo lo vislumbras tú? Te puedo decir hechos concretos, porque no es que uno ande hablando todo el rato de qué opinamos de la funa, digamos. Pero cuando a Gabriel Boric lo funaron ahí cuando fue a la cárcel y apareció el vocero de la lista del pueblo con echando a correr una fotografía, digamos, muy violenta, y le tiró en cara a Boric como la estupidez de haber ido, la verdad es que todos los representantes de la lista del pueblo al interior de la convención rechazaron esa declaración. La rechazaron. Cuando tú hablas de funa, no te saltes que la persona más funada de la convención es Elisa Loncón. Ya, no hay nadie que reciba tantas amenazas por Twitter, tanto desprecio, tanto insulto como la presidenta de la convención. Por eso es que, perdona, cuando alguien como Baradit en su momento manifestó la alegría porque después pidió perdón y se abrazó con Luciano Silva, siempre se ve el momento de la estupidez y nunca se ve el momento de la lucidez. Pero cuando hizo él eso, yo lo primero que le dije fue, mira, no solo tu error es un error en sí, tú hiciste esto el mismo día, en el mismo momento en que la Elisa Loncón pedía respeto por ella porque estaba siendo funada. Entonces, esta cuestión es más compleja, digamos. Oye, Patricio, es decir, como van las comisiones, esto no va a terminar como en Bolivia, ni se va a demorar tanto como en Bolivia. No, es probable que esto va rápido. Esto va rápido, esto va como avión. Lo digo de verdad. Las personas que esperaban o que esperan que una convención constituyente se constituya y al día siguiente esté haciendo normas constitucionales, es una persona tan irracional como aquel que quiere decidir hacer una casa y al día siguiente poner los ladrillos. Yo no sé qué nos haría hacer eso sin mediar un plano, digamos. Este es un tiempo en el que se está armando la estructura para llevar adelante esa discusión y está avanzando todo muy rápido. Incluso muchos que partieron con desazón, con inseguridad, con miedo, yo te diría que tú hoy día les preguntas y te van a hablar optimistamente de cómo esto va. Te insisto, perdón. Salud. Te insisto en algo que te decía al comienzo. No creo que encuentres una persona adentro de la convención que te diga que cree que este proceso va de mal en peor. Ni una. No, hasta las declaraciones de Belolio hoy día había implícita una evaluación positiva. No sé si la escuchaste. O sea, como que decía, sí, él decía, parece que la cosa va avanzando, va bien. Y no es cierto que ¿tú estás de acuerdo con que al gobierno no le importa la convención o de alguna manera ayudó a que esto fuera más difícil? ¿Tú compartes ese juicio? Es un hecho de la causa que al comienzo, le vamos a llamar así, fue torpe y desprolijo. Eso es un dato de la causa. Me costaría mucho creer que el gobierno quisiera boicotear y hacer que esto fracase. Hay sectores políticos que sí, eso no tengo duda, porque le van a apostar al rechazo. Existió en Colombia, digamos, y dicho sea de paso ganó, que fue Uribe, en contra del proceso de paz. Acá no es raro que no es que no es raro, estoy seguro que va a suceder. No estoy seguro de dónde van a venir todos los tiros, porque pueden venir de distintos lados, pero va a haber gente que le va a apostar al rechazo, al fracaso. El gobierno, me costaría mucho pensar que así sea. Sí creo y sé que también a partir de los roces que se produjeron al comienzo, se genera como un cierto boxeo estúpido que se perpetúa en el tiempo y que es muy propio de las rencillas políticas miserables, que es que arranca una mala onda y en lugar de hacerse favores la gente se pisa los callos, digamos. Pero creo que eso no debiera seguir más allá de ahora.
Oye, ¿en cuánto tiempo más? Ya estamos terminando la conversación para liberarte y puedas partir de nuevo, no sé si en bicicleta o en scooter, no sé cómo te andas moviendo ahora. Preguntarte, ¿en cuántos crees tú meses más ya se estaría entrando en la discusión de los temas de lo que la gente espera que se discuta? Porque hay mucha gente que dice... Comienzos de septiembre. Bueno, ahí viene mi segundo informe, porque yo soy el elector aquí que le exijo a mi constituyente que me transmita desde adentro toda la energía y la vibración. Así que por esa fecha te voy a estar llamando de nuevo, Patricio. Con todo gusto. Yo procuraré estar escribiendo relatos de lo que va pasando aquí entre medio también. Has escrito varias, te leí la del mostrador, que estaba bastante buena. No hablamos de Cuba, lo dejaremos para otra conversación. En todo caso, me alegra porque lo que me transmite me deja mucho más optimista y creo que es muy importante el papel que tú estás cumpliendo ahí junto con otros, evidentemente. Como un papel, ¿cómo te definirías? ¿Como una bisagra, un puente, un pontífice? ¿Qué te gustaría ser recordado tu paso por la convención? Bueno, me encantaría que ¿me escucha ahí? Sí, me encantaría que mi papel fuera ayudar a establecer diálogos inesperados, a buscar en la inteligencia del otro una solución en conjunto, ya que las diferencias encuentran por lo menos sus mínimos comunes y el espacio básico que le permite a cada una de ellas existir dignamente en este país. Y por otra parte, también un secreto deseo, y que a lo mejor es bien parte de esto mismo, es ser un testigo que cuenta esta bonita historia que estamos viviendo. Y al contarla, tiene el reto de conocer y acercarse a cada uno de sus personajes con el máximo de honestidad y apertura, no con juicio. Gracias, Patricio, te libero. Muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por regalarnos esta conversación desde un lugar clandestino de la ciudad de Santiago, un informe secreto sobre lo que está ocurriendo en la convención. Recordarles a todos que nos acompaña Fundación Irarrázaval en sus 100 años y Seguros de Vida Cámara. Mañana volvemos a abrir la verja de este jardín a las 8 de la noche. Y no se olviden, como dijo Voltaire, que hay que cultivar el propio jardín. Y desde luego el jardín y los jardines de el Congreso Nacional y de la Convención. Gracias, Pato. Y regalos con tolerancia, como hubiera hecho Voltaire. Chao. Sí, pues de todas maneras, chao, Pato, un abrazo muy grande. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.